Bueno, queridos amigos, es muy difícil después de estas historias tan personales de Katiuska Blanco con el comandante en jefe, hacer una síntesis del segundo tomo del libro, que desde luego se hilvana, se concatena con el primer tomo, en una línea de desarrollo filosófico y ético muy coherente que ustedes podrán apreciar cuando lean ambos tomos. Ese niño, ese adolescente que va a la escuela jesuita, ese joven que se prepara en la universidad, es el mismo que después tuvo que enfrentar el mundo de lo que nosotros llamamos la pseudo-república o república neocolonial en Cuba, que va de 1902 a 1959. Ese espíritu de Fidel desde su adolescencia, desde su juventud, su adolescencia, hasta su madurez, su adultez, ya como abogado, es, yo diría que la vibración más fuerte y el sentimiento más constante que aparece en estos dos tomos. Por primera vez hay un segmento, una parte de la biografía personal de Fidel Castro Ruz. Yo sé que estos dos tomos no serán los únicos. Estoy convencido que habrá otros tomos porque el comandante en jefe goza de una lucidez y de una salud extraordinaria y envidiable a su edad. Después, si ustedes quieren, les puedo hacer recomendaciones de las cosas que deben de comer y que deben de ingerir en general para tener esa salud tan robusta. Yo me siento muy orgulloso de estar aquí en Caracas. Este no es mi primer viaje, he venido varias veces, pero era muy joven, tenía 20 o 21 años cuando Fidel entró a La Habana. Y lo vi desde el muro del malecón con un grupo de amigos que habíamos estado desesperados porque se acabara la dictadura y porque Fidel acabara de entrar en la capital. Y recuerdo perfectamente, y ahora me conmovió mucho cuando Katiuska habló de la llegada de Fidel a Caracas. Fue algo realmente inolvidable para todos los que éramos muy jóvenes en ese momento. Porque Fidel y todos los revolucionarios y todos los cubanos le estuvimos muy agradecidos al general o comandante Wolfgang Larrazábal, que envió armas desde aquí en un avión para la Sierra Maestra. Y eso no lo vamos a olvidar nunca. Y esa es la razón por la cual cuando Fidel entró aquí, llegó a esta ciudad y vio esta muchedumbre tan entusiasmada y recibiéndolo con esa pasión, con esa vehemencia, sintió esa gran conmoción. Esta joven es una privilegiada, porque no es fácil hablar y tocar una leyenda. Ella se ha ganado ese lugar por su talento, por su constancia, y todos aquellos escritores que fuimos jóvenes en algún momento, tuvimos siempre una gran curiosidad por la vida de Fidel, por poder hacer algo con relación a su vida, pero ella lo ha hecho magistralmente y lo va a seguir haciendo. Yo voy a hablarles algo, no lo voy a leer completo, voy a hacer una selección de algunos párrafos que considero sustanciales y claves para que ustedes entiendan cómo aquel hombre con aquella pureza y aquella espiritualidad y aquella voluntad de cambiar el sistema oprobioso en que vivíamos, tuvo que desenvolverse y luchar en aquel mundo convulso de hienas, de hombres sin escrúpulos de la politiquería cubana de los años 50. Así que, con el permiso de ustedes, voy a dar lectura a esta síntesis que he hecho
del segundo tomo de Guerrillero del Tiempo, que revela la profundidad, la valentía, la audacia de Fidel Castro. ¿Será verdad, se pregunta Katiuska, que más de una semana después del triunfo de enero aún dormía Fidel con las botas puestas? Nadie puede cuestionar lo inverosímil de tantas historias contadas, tantas aventuras, tantas disquisiciones filosóficas y tantas escenas de intimidad en la vida del héroe. Este ha sido el desvelo de la escritora, que nos ha entregado sendos volúmenes con entrevistas que revelan al guerrillero en su más luminosa imagen, en su estatura de hombre sencillo, familiar, amable en la voz y dueño de un poder coloquial que cambió el estilo del discurso político latinoamericano. Su pensamiento, como expresa Katiuska con certeza, es integrador. Es una simbiosis de experiencias vividas, sueños y reflexiones de futuro que se conjugan armónicamente. Cuesta mucho creer que el hombre que en poco más de medio siglo vio realizadas tantas quimeras tenga aún en su carcaj personal un arsenal de ideas tan caudaloso y rico. Fidel no descansa. Su cabeza no cesa en organizar mundos, en hacer crecer en la imaginación de los otros historias vividas, sueños compartidos, juicios certeros que revelan un pensamiento joven y un carácter inmarcesible. Un cuestionario completo, abarcador, propicia el acercamiento más sensible y profundo al jefe de la revolución. 2 tomos que contienen los temas más disímiles de la vida de Fidel, de los avatares de la Revolución Cubana, de la América Nuestra, proclamada por José Martí, de héroes del pasado y del futuro de la isla, sostenidos sobre nobles causas de justicia y creación. Un cuestionario inteligente y sondeador que cataliza las experiencias más controvertidas, los acontecimientos más extraordinarios que haya podido experimentar un líder político y que al final revelan la sensibilidad cincelada por los golpes de la vida. ¿Y qué golpes? Gala de una memoria prodigiosa con detalles insólitos que van desde la edad de 2 años, cuando aún no tenía idea de la muerte y había presenciado el triste velorio de un tío, hasta los hechos más recientes contados con precisión y vuelo imaginativo. Fuerza de carácter, espíritu alerta, comprensión hacia aquellos familiares que, imbuidos de ideas contrarias, no pensaban como él. Todo eso nos lo muestra Katiuska en un prontuario que revela además el íntimo y profundo diálogo entre la escritora y Fidel. Ella supo incitarlo a contar. Él se sintió motivado por la inteligencia y perspicacia de ella. Cuando faltaba un dato, ella lo proporcionaba. Cuando un motivo no era suficiente para estimularlo, ella utilizaba el recurso psicológico y la habilidad periodística para que él reaccionara al momento. Una lucidez deslumbrante y una proyección dirigida a la colectividad, a los cambios sociales y al futuro. Una pupila que ve al ser humano en su devenir sin menoscabo del pasado y sus leyes. Esa manera de enfocar a las sociedades de un humanismo profundo singulariza su filosofía y los postulados martianos desde los cuales percibió el mundo. El tomo 2 de esta obra, tan abarcadora, cubre un diapasón muy amplio que va desde el golpe de Estado de Batista en 1952 hasta la ofensiva, la contraofensiva y el triunfo revolucionario. Cada uno de estos capítulos va develando el desarrollo creciente de una mentalidad que en medio del fragor de los hechos políticos y las contradicciones va incubando el más sólido pensamiento revolucionario, el que daría el traste con la dictadura y el capitalismo dependiente que vivíamos en Cuba. La universidad y la fragua de ideas revolucionarias que chocaron frente al dogmatismo, la improvisación, la génesis del partido ortodoxo, la decadencia del partido auténtico de Ramón Grau San Martín, en fin, las turbulencias características de un mundo al revés, donde mostraban su oreja peluda, el oportunismo y la corrupción republicana. A todas estas situaciones apela Katiuska para provocar la memoria de Fidel y hacerlo juzgar la historia de Cuba antes del triunfo revolucionario que él propició. Particularmente dramáticas son las declaraciones de Fidel, un joven entonces de poco más de 20 años, cuando tiene lugar la muerte de Eduardo Chivás, precedida por un cúmulo de calumnias a su persona que contribuían a debilitar al partido ortodoxo, único frente entonces que clamaba por la honradez y las virtudes martianas. El gesto heroico de Chivás, sacrificándose voluntariamente en la cruz,
Es un inmenso honor entre espinas de infamia e insultos fariseos, expresó Fidel después de la muerte del candidato a la presidencia por la ortodoxia, y prosiguió citando a José Martí. Si hay muchos hombres sin decoro, hay otros que llevan en sí el decoro de muchos hombres, José Martí. Hacía mucho rato ya que Fidel soñaba con la consecución de los grandes destinos y los ideales de una Cuba soberana. Hacía mucho rato ya que esbozaba desde sus cuarteles de reflexión una estrategia para la toma del poder, que no podría contar en lo absoluto con los restos que como hilos deshilachados quedaban del partido ortodoxo, como eran figuras como Roberto Agramonte y José Pardollada, en esos años muy populares en Cuba. La experiencia de lo vivido lo ayudó siempre, como expresa en el segundo tomo, a tener una comprensión precoz de la realidad social y política del país. Conocía muy bien al pueblo, su psicología y sus aspiraciones más puras, y no tenía compromisos con el pasado. He ahí la diferencia con los políticos de turno en los promiscuos y convulsos años que precedieron al triunfo de la revolución. Con muy pocos recursos mediáticos, sin dinero, pero con la habilidad de un político de sangre, se sumergió en lo más genuino de la clase trabajadora y llevó a cabo una violenta campaña contra todas las banderas de la pseudo-república, el gobierno de Carlos Prío Socarrás I y su francachela de soborno, latrocinio y vicios políticos. Y más tarde la dictadura de Fulgencio Batista, la cual a partir del golpe de Estado del 52 vislumbró sagazmente y le hizo una radiografía que dejaba sin aliento al más agudo de los analistas de la época. Conmovedoras también las páginas en que se cuentan las horas de sobresalto que siguieron al golpe de Estado de Batista, totalmente inéditas y reveladoras de la valentía de Fidel en momentos de caos, cuando denuncia el zarpazo con un primer manifiesto público que encabezó con la frase «Revolución no zarpazo», y lo firmaba con su nombre, Fidel Castro. Fue a mi juicio como una luz que alumbraba un nuevo destino para Cuba y el nacimiento de un guía indiscutible. A lo largo de estas páginas de historia viva de Cuba, anclada en lo más hondo de sus raíces y latiendo con el pulso de los tiempos, Fidel va desgranando hechos y acontecimientos vistos desde una óptica cóncava y objetiva. Nos da una visión que invita a una reescritura de la historia, a partir de puntos de vista personales que ponen en solfa esquemas tradicionales y enfoques parciales que la han distorsionado. Abundan también en estas páginas los choques y las consecuentes decepciones de Fidel y los verdaderos revolucionarios que le siguieron en los primeros momentos, como Abel Santamaría y Jesús Montané Oropesa, entre otros, frente a figuras de respeto que no estaban dispuestas a tomar las armas. Embrión del asalto al cuartel Moncada y al de Bayamo, los primeros meses de 1953 consolidaron a un grupo de revolucionarios superior a todos los otros y marcaron el inicio de una etapa donde la generación histórica se fue fraguando. Fidel Castro, en el centro de los acontecimientos, era la única fuerza, con sus hombres, que haría algo que cambiara la historia definitivamente. El Moncada, en su propia voz, resurge con nuevos destellos ante los ojos del lector. Aún sin las llamadas condiciones objetivas o subjetivas, pero sí con un ejército del pueblo y como expresa Fidel a partir del patriotismo, la dignidad, las tradiciones y la rebeldía de las masas y desde luego el odio a la tiranía, se pudo iniciar la verdadera lucha que llegó finalmente a la victoria. He aquí un Fidel Castro sin amarras, desinhibido, que a partir de preguntas inteligentes y oportunas emite juicios de valor sobre momentos cruciales de su vida y sobre personajes de la política de Cuba, que nunca como ahora se ven sometidos al tribunal de la historia. Haber tenido el privilegio de una larga vida y de una memoria impecable, así como el de contar con un interlocutor de la talla de Katiuska Blanco, hacen de este libro un documento único por su valor testimonial. No voy a relatar aquí los incidentes del asalto al Moncada, lo dejo a la discreción y al suspenso de los lectores, pero sin duda es uno de los capítulos más intensos y nítidos y estremecedores de aquella heroica acción. Merece, sin embargo, destacar el papel no solo de Fidel y Raúl en la misma, sino el de todos y cada uno de los asaltantes, ya que sin duda aquella gesta fue una de las páginas más dramáticas de la epopeya revolucionaria. Sentíamos infinita amargura e irritación luego del duro revés, confiesa Fidel,
pero la decisión de luchar, de seguir luchando, era inquebrantable.